este tema. Disculpen la manera de cómo lo vayamos haciendo. Para mí estas cosas son muy nuevas. De hecho, toda la tecnología me cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para poder realizar todo este tema, pues vamos a empezar, ¿sí? Eh, no veo a todos los participantes, pero no le hace, lo hago con mucho gusto. El tema al que se me ha invitado a participar es el señorío de Jesús, el Padre a la triste, ¿verdad? Que espero que no esté triste, que esté muy alegre, ¿verdad? Y que no le haga honor a su nombre, que esté muy alegre por la vida y por el amor de Dios y por nuestro sacerdocio. Me invitó para darles este tema que pues forma parte de todo el querigma y que si ustedes lo empiezan a ver va a variar mucho. En unos es el tema 6, en otros es el tema 5, en otros es el tema 7, ¿verdad? Dependiendo de la metodología que se siga, dependiendo a las personas a las que se les vaya a impartir, ¿sí? Y por eso varía de acuerdo a la pedagogía, de acuerdo a quienes son el público a quien se va a dirigir. Y a mí me decían, al invitarme, que se los iba a dar el tema a pastoral familiar, matrimonios vueltos a casar. Y ya desde allí ya tenemos unos límites para poderlo realizar, lo que es este querigma, ¿sí? Y entonces, pues yo quisiera partir desde una definición, porque también las definiciones son muy variables, dependiendo si el querisma se le da a los jóvenes, si el querisma se les da a los niños, si el querisma se le da a los adultos. Y pues nuestro tema es para adultos, para la pastoral de familia en la fe. Y entonces, por eso es que pues me puse a buscar por allí entre los textos que se tienen, de las diferentes definiciones que se tienen del querigma para podernos ubicar, ¿sí? Y en familia educadora de la fe se nos da una definición. La definición es el primer anuncio del amor infinito de Dios e incondicional que envía a su Hijo a compartir la naturaleza humana y es la única solución para el pecado, de modo que quienes lo reciben por medio del Espíritu Santo para vivir en la santidad del reino de Dios. Sí, y entonces ustedes pueden notar que el querigma es trinitario. Es Dios Padre que envía a su Hijo, es su Hijo que se encarna, que vive la pasión, la muerte y la resurrección y la glorificación, y con ello empieza a instaurarse el reino de Dios por la acción del Espíritu Santo. Este es el núcleo de nuestra fe, que nos ha llegado por sus apóstoles, por sus discípulos y por sucesores. El querigma es el mensaje, pero a la vez es el mensajero. ¿Por qué? Porque el mensaje es el anuncio de Jesucristo, la resurrección y la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo mensajero, es mensaje. Por tanto, el contenido
el contenido es trinitario, ¿sí? No son ideas, no es doctrina, sino que son personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son tres personas unidas, ¿sí? Que producen vida. Y por eso tenemos que partir desde la persona que nos lo tiene que dar. Y a veces no es necesario que sea una persona que tenga pedagogía o que tenga grandes conocimientos, sino principalmente que sea testigo, testigo de este amor, testigo de esta unidad. ¿Sí? Y por eso, pues es que me gusta esta definición, porque habla de acuerdo a la pastoral en la que estamos trabajando, en la pastoral familiar, en la pastoral de la unidad. ¿Sí? Ese primer punto. ¿Sí? Y luego, la pastoral no puede empezar sin el querigma, porque si no empieza con el querigma, se falla. No tiene cimientos. Y el querigma es el cimiento, es la piedra angular, es Cristo como redentor, como salvador, como centro de nuestra vida. Es decir, es el fundamento. Todo lo demás depende de este cimiento. Es la piedra angular, nos dice el Evangelio. Y de allí la importancia del tema, ¿sí? Ante el ante el cual aterrizan todos los demás temas que ustedes han visto del querigma. Cada uno tiene su importancia, pero es un todo, y ese todo, ¿sí?, se encierra en Cristo, que es la piedra angular y que es el anuncio que nosotros tenemos que dar. Y yo parto desde una propia definición. Querigma es el anuncio de la gracia de Dios en Jesucristo, ¿sí? Que perdona, que sana, que transforma, que convoca, que envía, ¿sí? Y entonces, ¿dónde coloco yo el tema del señorío? Lo coloco en transforma. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que transformar en Cristo, dejarnos transformar en Cristo. Pero vayamos paso a paso. Primero, es un anuncio de gracia de Dios. Y como anuncio de gracia de Dios, es un don, es una gracia, es una gratitud, es un regalo, ¿sí? Y el regalo es Jesucristo. Juan 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, ese regalo es Jesucristo. Por eso esta primera parte de la definición es que es el anuncio de la gracia, es decir, el anuncio del regalo en Cristo, en Jesucristo. Y entonces Jesucristo es ese regalo que se nos da. Pero un regalo tiene una peculiaridad, ¿sí? Tiene diferentes reacciones. No siempre se recibe con agrado, ¿sí? Es más, a veces se desprecia o es bien recibido con agrado. Influyen muchas cosas. Influyen principalmente el deseo, ¿sí? Se recibe cuando se tiene el deseo. Se recibe sin gusto cuando no se tiene ese deseo. Se rechaza porque es algo que es inútil, ¿sí? El deseo es la necesidad, el gusto que hace que influya
en aquello que se nos está regalando. ¿Sí? A mí hace 3 años me regalaron esta cajita, ¿sí? Y cuando me la regalaron, pues yo no le vi utilidad, ¿verdad? Y no le vi utilidad, ¿por qué? Pues porque no sé ni siquiera cómo se abre. Y entonces cuando me la regalaron, el chico, el seminarista que me lo regaló, me dijo, dame mi cajita porque no sabes usarla. Y entonces le dije, entonces tiene una finalidad. Dice, sí, la finalidad es que la sepas abrir. Sí, y entonces me dio 1 hora para que yo la pudiera abrir. Sí, y hasta que le di al clavo, cómo se abre. Sí, y entonces yo dije, ya sé para qué es, ¿no? Y no cualquier persona lo puede abrir. ¿Sí? Y entonces lo guardé y ahora que estoy en la capilla tiene una gran utilidad. ¿Por qué? Porque aquí están las llaves del Santísimo. Y todas las personas que quieren abrirlo no pueden, no saben abrirlo. Tiene una clave para poderse abrir. Y entonces fue un gran regalo que me dieron, pero que tuvo utilidad hasta este año, ¿sí? Y entonces, el regalo tiene que ir junto o acompañado con la necesidad. El querigma, así es. El querigma así es, tiene esta simplicidad, que se juega en algo que es muy especial y que es muy simple, ¿sí? El juego de la dialéctica, ¿sí? ¿Qué es eso del juego de la dialéctica? ¿Sí? Que tiene presente la tentación y que tiene presente el alimento, tiene que ir acompañado con el hambre. El trabajo tiene que ir acompañado con el descanso. El perdón tiene que ir acompañado con el pecado. La conversión tiene que ir acompañada con el cambio. ¿Sí? Si yo no tengo necesidad de perdón o del cambio o de la conversión, no voy a sentir gusto por recibir este regalo. ¿Sí? No voy a sentir gusto por recibir el querigma. No voy a sentir gusto por los temas que se me dan. ¿Sí? Y entonces será una clase más y no será algo que realmente me ayude. ¿Sí? Y fíjense que es algo que nos pasa mucho en nuestra iglesia, que a veces escuchamos y escuchamos, pero no tenemos necesidad de aquello. ¿Sí? Y entonces el querigma que se presenta como el perdón, como la sanación, como la transformación, como la convocación, como el envío, pues si yo no tengo esa necesidad, no le hago caso. Y ustedes pueden verlo en nuestros propios grupos, como son muy reducidos nuestros grupos, y de las personas aún allí de ese grupo reducido, hay realmente pocas las que se inquietan realmente con el tema. Hay gente que se confiesa y no se le ve el gusto. Hay gente que pide perdón y no se le ve el arrepentimiento, no se le ve el deseo del cambio. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros tenemos que saber descubrir esa necesidad que tenemos de cambiar, esa necesidad de sanar y esa necesidad de dejarnos guiar por el Señor y de vivir en el señorío del Señor. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Un regalo maravilloso. Les voy a dar un regalo maravilloso. El antídoto para la mordida de una serpiente. ¿Sí? Y entonces a mí como sacerdote me dicen, te voy a dar un gran regalo. Te voy a dar el antídoto para la muerte de la serpiente. Y vivo aquí en Coltongo, Gracias
a ver cuando me encuentro una serpiente, posiblemente cuando vaya de misión, ¿verdad? Por allí me encontraré una serpiente y a lo mejor lo necesito, ¿sí? Y entonces, ¿hay necesidades en ese momento de lo que se me está regalando? No, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? No le encuentro sentido a lo que me están regalando. En cambio, si el regalo llega cuando me mordió la serpiente, ¿sí? Y en ese momento me dicen, te doy un gran regalo, el antídoto de la serpiente, ¿qué es lo que digo yo? Gracias Dios, bendito Dios, ¿verdad? Eres como un ángel enviado de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesito, sin él me estoy muriendo, ¿sí? Y entonces el querigma tiene este sentido dialéctico, ¿verdad? En el que busca el momento oportuno para poder ser recibido, ¿sí? Y por eso la estructura del querigma siempre será dialéctico, ¿sí? El pecado necesita el perdón, el desamor necesita el amor, la condenación necesita la salvación, la conversión necesita nueva vida. El señorío de Jesús, que es nuestro tema, necesita, ¿sí?, acabar con el ego, acabar con el yo. ¿Quién tiene la necesidad del regalo? ¿Quién realmente lo necesita? Y entonces, pongámonos en nuestro entorno en el que hoy nosotros vivimos, en el que se habla mucho de desarrollo humano, en el que se habla de superación personal, en el que buscamos brillar siempre nosotros, en el que vamos a los gimnasios para tener un bonito cuerpo, en el que nos fijamos mucho en el ego, en el yo, en la persona, ¿verdad? Y nos olvidamos de los demás. Y entonces, desde allí parte nuestro tema, ¿sí?, que es dialéctico y que nosotros tenemos que descubrir, ¿sí? Y necesito yo de este regalo, necesito de este tema del señorío del Señor, necesito que Jesús reine en mi vida, porque si no tengo esa necesidad de reinar, de que Jesús reine en mi vida, pues el querigma va a ser una catequesis más, ¿verdad? En el que pues nos la aprendemos para estar en un grupo que puede ser como un club, ¿verdad? Y todos los demás temas pasados, el amor de Dios, el pecado, la salvación, ¿sí?, la fe y la conversión, pues no nos deja nada. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitamos o sentimos que en este momento no lo necesitamos. El querigma es buena nueva, es noticia, ¿sí? Y siempre será noticia dependiendo, ¿sí?, de esta necesidad que tengamos. Por tanto, no depende de la tecnología como la que ahorita estamos teniendo, no depende de la psicología, no depende de la ciencia, no depende de la psicología. En una parte sí, pero no es lo principal, ¿sí? ¿De qué depende? ¿De qué es más importante? Del testimonio del que está aportando el querigma y de la necesidad que tiene el que lo está recibiendo. Y por eso, pues es importante descubrir ese punto clave, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea recibido el querigma. Y el querigma, ahorita que pues estoy tratando de exponerles, sí, es un querigma específico que está dirigido ¿a quién? A la pastoral de la familia. No puede ser como el de pastoral de la juventud. Y entonces
está dirigido a pastoral de la familia, a una pastoral de matrimonios y de matrimonios vueltos a casar, en los que tienen la necesidad o tienen que descubrir la necesidad de este señorío del Señor. ¿Sí? Y entonces, la esencia del querigma es extremadamente simple, extremadamente sencilla. ¿Sí? ¿Tienes necesidad de que Jesucristo reine en tu vida? Así de simple, ¿verdad? Tengo necesidad que reine en mi vida, lo acepto como mi Señor, entonces voy a poderme abrir para poder recibir esta buena nueva. Pero si yo no lo tengo, ¿verdad? Aunque use todas las tecnologías, aunque use todas las metodologías, ¿verdad? No va a ser bien recibido. Sí, es como la oración de la contemplación. Ustedes han oído hablar de la oración de la contemplación, que es muy simple, contemplar, ¿sí? Y no todos la pueden hacer, ¿sí? Y hay libros y libros y libros, ¿verdad?, que hablan de métodos de oración y que hablan de la contemplación. Y hay un sacerdote de la Arquidiócesis de México, Benjamín Bravo, que me tocó ayudarle un tiempo y me decía, José Luis, hay que ponerles ejercicios de contemplación a los jóvenes, ¿no? Y yo le decía, es muy difícil. Dice, no, es muy fácil. Llévatelos un día al centro, ¿verdad? Y diles que contemplen la ciudad. Que después te compartan lo que contemplaron, ¿verdad? Y fue una experiencia padrísima porque los muchachos se dieron cuenta que era contemplar, ¿sí? Y entonces así de simple también es el querigma, ¿verdad? Descubrir la necesidad, ser oportuno, ¿verdad? Para lograr llegar a tener eso que necesitamos, ¿sí? La evangelización tiene siempre un sentido de oportunidad. Requiere de signos de los tiempos. ¿Qué significa ese requerir de los signos de los tiempos? Pues descubrir nuestro entorno familiar, descubrir cómo estamos y descubrir si realmente hay necesidad que reine Cristo en nuestro hogar o no reine que Cristo en nuestro hogar, ya lo veremos ahorita más adelante. Sí, lo que hoy vivimos y estamos pasando, como la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hoy necesitamos? Sí, y en eso que hoy necesitamos, ¿cómo hacemos presente a Jesús? Sí, así la evangelización realmente se convierte en un regalo. Sí, no es un manipular a las personas, es responder a tus necesidades. Solo así es un regalo aceptable. Tiene su espacio, tiene su tiempo. Y al llegar a esta altura del tema, el señorío de Jesús, sí, ya acepté que ya acepté que tengo la necesidad de Él. Sí, necesito su perdón, necesito su amor, necesito su reconstrucción, necesito volver a Él, ser imagen y semejanza de Dios, pertenecerle al Señor, pertenecer a Cristo. Y nosotros pues lo podemos descubrir ya desde el libro del Génesis, que nos hizo a imagen y semejanza suya. Pero esa imagen y semejanza suya la empezamos a perder y empezamos a dejar de ser de Él y a ser nosotros. Y nosotros empezamos a veces a ocupar ese mismo lugar de Dios. Por lo tanto, sí, empecémonos preguntando,
¿cuál es el centro de mi vida? ¿Sí? ¿Qué guía a mi vida? Sí, la vida es muy acelerada. Sí, va llena de atractivos y de modas. Y a veces nos hace olvidar, perdón por los ruidos, pero estoy en un lugar donde hay mucho ruido, ¿sí? Y a veces nos hace olvidar y reflexionar cuál es el centro de nuestra vida. Es como entrar en los rápidos, los ríos estos rápidos que avanzan y que van con mucho estruendo, ¿sí? Y que nos llevan, van y vienen, ¿verdad? Y están llenos de emociones y terminan de inmediato, ¿sí? Y no descubrimos cuál es el sentido el sentido de la vida. Y es muy triste cuando nosotros nos encontramos con algún moribundo, ¿verdad? Que vivió toda su vida sin encontrarle el sentido a su vida. ¿Sí? Por tanto, tenemos que descubrir a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Pasemos ya de este punto de reflexión a nuestro tema, ¿sí? A la materia que nos corresponde del señorío de Jesús. ¿Sí? El señorío de Jesús podemos verlo de una manera teórica y de una manera práctica. Vuelvo a decirles, ¿verdad? No depende de la pedagogía, depende mucho de nuestra fe, cómo la hemos vivido y cómo entendemos esta palabra de Dios y cómo podemos descubrir en esta palabra de Dios el señorío de Jesús. Y esta reflexión, ¿verdad? A lo mejor ya la han oído ustedes, es del padre Triana, ¿sí? Y él nos habla de 7 tronos donde reina Jesús, ¿sí? Y el primer trono donde reina Jesús, ¿sí? Es su ser divino, ¿sí? Con el Padre, donde ángeles, serafines y querubines le sirven, le bendicen en el cielo, ¿sí? Hay una bella devoción que es el trisagio de la Santísima Trinidad, donde se dice, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Y en la carta de San Pablo a los romanos, todo el primer capítulo, del 1 al 8, nos habla del regalo que Dios nos da desde su seno paterno, que es su verbo encarnado, por el cual nos trae la salvación. Y le habla a la comunidad de Roma, donde nos invita a ser configurados a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 1, del 1 al 8. Y entonces nos habla de dónde viene, nos habla cuál es su trono. Y si hace uno como nosotros, ¿verdad? Dejando su trono de divinidad, ¿verdad? Para acoger un segundo trono. ¿Cuál es ese segundo trono que acoge? El seno de la Santísima Virgen María. Allí pasa 9 meses. Pero antes de ser acogido en el seno de María, es acogido en su corazón. María lo amaba ya en su corazón, lo deseaba ya en su corazón. Todas las jovencitas de esa época conocían las promesas proféticas del Mesías y todos esperaban con ansia, sí, la anhelada llegada del Salvador. Y María, sí, fue la predilecta. María se convierte en el trono, en el sagrario
en ese segundo trono, en ese sagrario, en el que, ¿qué implica? Implica todo un sí, implica toda una vida, implica toda una transformación de un proyecto de vida, en el que María ya estaba desposada con José, en el que ya tenían todo un plan, en el que posiblemente pensaban tener muchos hijos, pero en el momento que se introduce Dios, ¿verdad? Y si lo decimos a nuestra manera mexicana, ¿verdad? Se entrometió Dios en nuestra vida y nos la transformó. Y entonces en ese sí, en ese fiat de María, ¿verdad? Tuvo que cambiar todos sus planes, tuvo que cambiar todos sus proyectos. ¿Por qué? Porque amaba ese deseo de que en ella se cumplieran esas profecías que ella ya había escogido, que ella ya había soñado. Yo los invito a que lo vayamos viendo también de la misma manera con nosotros, que es este Dios que viene del trono celestial, que se anonada, que se abaja, ¿verdad? Y que así como con María, eh, cuando nosotros lo acogemos, empieza a transformar nuestra vida, empieza a transformar nuestros proyectos. Y tenemos que decir un sí sostenido, un sí en el que yo quiero cambiar mi vida. Su servidor entró al seminario ya teniendo una carrera, ¿verdad? Y recuerdo que me costó trabajo el poder entrar cuando me dijeron que sí en el seminario, que me aceptaban. Y entonces el tener que dejar la profesión, el tener que dejar el trabajo, me costó mucho. De hecho, ahora digo, ¿cómo fue que lo hice? Estoy loco. Allí realmente se manifestó la gracia de Dios. O sea, por mí mismo, yo no dije sí, sino que allí hubo realmente la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Ese es el segundo trono, el trono del seno de la Virgen María. El tercer trono del Hijo de Dios es el pesebre. El pesebre que es el nacimiento que nosotros conocemos aquí en México, ¿verdad? Que no se conoce en todos los países. Un pesebre que es un signo de humillación. Un pesebre que es un signo de pobreza, que nosotros le ponemos foquitos, que nosotros le ponemos colaciones, que nosotros le ponemos todos los adornos y el arbolito de Navidad. En Italia se hace el pesebre, ¿verdad? Y se hace sin ponerle las lucecitas. Se hace poniendo el pesebre y poniendo todo lo que nosotros conocemos en el escenario, pero sin esa belleza. ¿Sí? Y la belleza nosotros la descubrimos solamente en aquel niño que se anonadó, que dejó de ser Dios para hacerse hombre, que se anonadó, que se bajó, que se rebajó a ser como nosotros. ¿Para qué? Para que fuera exaltado como rey por los pobres, por los pastores, por aquellos reyes magos que fueron y se hincaron para alabar y bendecir al rey de los judíos. En el capítulo 2 de Lucas podemos descubrirlo. Y podemos descubrir ese cántico que hace Simeón cuando lo llevan a presentar al templo. Ahora sí, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador. Y entonces es la esperanza que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Y todavía Simeón no sentía esa libertad. Todavía Simeón no experimentaba esa libertad y ese gozo de ya no vivir en la esclavitud, sino que le bastaba ver que ya había nacido nuestro Salvador, que ya estaba quien iba a traer la liberación. Y yo me pongo a pensar si nosotros también sentimos ese gozo de saber que Él ya nos ha liberado,
que Él, al hacerse uno como nosotros, ¿verdad? Nos enseña cuál es el camino de ese reinado de Dios. Y entonces no perdamos de vista, ¿verdad? Es ese sí de María y después es esa humillación, es esa sencillez que se vive en el pesebre. ¿Sí? ¿A cuál vamos? Al cuarto trono, que es la cruz, donde Jesús es titulado por medio de una tabla de madera que se le pone a la cruz, ¿verdad? Jesús, Rey de los judíos. Y hoy nosotros le añadimos Jesús Nazareno, Rey de los judíos y Rey del mundo entero. ¿Sí? Y aquí tenemos que descubrir que los decretos de los grandes reyes se hacen desde un trono, donde se decreta, desde hoy en adelante pido la libertad a todos los esclavos que tengan más de 5 años al servicio y ahora son libres. ¿Sí? Y Jesús, desde ese trono, ¿sí?, decide la salvación, el perdón de toda la humanidad, donde dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces hace un decreto de salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Es un decreto que hace desde su trono y un trono de entrega, un trono de sacrificio. Cuando más adelante lo voy a decir, pero valga decirlo también ahorita, cuando yo me ordené en mi tarjeta de invitación puse la vida se me ha dado para merecerla dando. Y en realidad pues no sabía la fuerza que tenía esas palabras. Y cuando ya empecé a vivir realmente ese sufrimiento de saber ser sacerdote y tener que entregar la vida, ¿verdad? Y tener que sacrificar. Entonces sí me recordaba yo aquellas palabras, la vida se me ha dado para merecerla dando. Y entonces recordaba a Jesús y recuerdo a Jesús, donde allí es donde se da la salvación. Sí. Y de ese cuarto trono, sí, pasamos al quinto trono, que es el seno de la iglesia, que es Cristo la cabeza de la iglesia, donde Él actúa, donde Él perdona, donde Él sana, donde Él libera, donde Él nos hace ser parte de su cuerpo, que Él es la cabeza, donde Él se hace presente en los sacramentos. ¿Sí? Allí Él reina, allí Él está en el sagrario. Allí podemos descubrir, hay una comunidad que se llama del Prado, donde el signo es la cruz, donde el signo es el pesebre, la cruz y el altar. Allí es donde nosotros encontramos al reino. Allí es donde encontramos su cetro. Allí es donde encontramos donde Él reina. Y el sexto trono de Jesús, ustedes me van a decir que soy muy exagerado, ¿verdad? O me van a achacar de teología de la liberación, pero lo podemos encontrar en Mateo 25, 31, 46, donde están las obras de la misericordia. El sexto trono de Jesús son los pobres, los que sufren, los de sin voz, ¿sí? Donde dice, vengan a mí, benditos de mi Padre, a ocupar un lugar en el reino de Dios. Tuve hambre y me dieron de comer.
Tuve sed y me dieron de beber. Estuve hambriento y desnudo y ustedes me acogieron. ¿Sí? Y algunos dirán, ¿pero cómo? ¿Cuándo te vimos así? Y él mismo dirá, ¿verdad? Cuando lo hicieron a alguno de mis hermanos, de los más pobres, de los más sencillos, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Y entonces es descubrir a este Jesús en el humilde, en el sencillo, en el pobre, que tiene su lugar en el reino de los cielos. Y el séptimo, el último lugar, ¿sí? Es el trono del universo, donde los invito a leer el himno de Filipenses 9:11, ¿verdad? Donde se nos presenta a Jesucristo como en aquel donde se debe doblar toda rodilla, ¿sí? Donde dice, y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él, ante el nombre de Jesús, cielo y tierra y debajo de la tierra y de toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor, ¿sí? El Rey del universo. Y entonces, pues esos son los 7 tronos en los cuales nosotros tenemos que hacer ese caminar, ¿verdad? Para saber acoger a Jesucristo como reino de Dios, ¿sí? Y en lo práctico, esto es lo teórico, en lo práctico, pues nosotros podemos descubrir la gran dificultad para hacer que Cristo reine en el cielo. Y quisiera ponerme como ejemplo, en este tiempo de pandemia, en las primeras semanas que estábamos en el confinamiento, yo tenía mucho miedo, pero mucho miedo. Y le hablé a un amigo sacerdote diciéndole que yo no quería ser un número más en las estadísticas que se dicen todos los días. Y tenía mucho miedo. Y entonces él me dijo, oye, José Luis, ¿cuántos años tienes de sacerdote? Y le dije, tengo 28 años. Y me dijo, ¿no te has dado cuenta que hace 28 años tú diste ya la vida? Tú le dijiste sí al Señor y ofreciste tu vida en tu vocación. Que no confías en Él. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Por qué no confías en Él? Confía en Él, no tengas miedo, ¿verdad? Y entonces descubrí que mi confianza estaba puesta en mí, en mi ego. Y me sentí tan frágil y tan débil que caí en esa ansiedad. Y en una ansiedad en la que tuve que ir al médico, en una ansiedad en la que tuve que ver a un especialista. ¿Por qué? Porque no podía salir del hoyo. No podía salir del hoyo. ¿Y saben qué fue lo que me dijo el médico? Me dice, padre, ¿cómo puede ser posible? Pues ¿en dónde está puesta su confianza? ¿En quién cree usted? Y entonces fíjense, el médico que le estaba diciendo al sacerdote que estaba perdiendo la confianza en Dios. El médico que le estaba diciendo al sacerdote, ¿dónde está tu fe? Por eso, la pregunta por excelencia en este tema es, ¿dónde está tu fe? ¿En quién confías? ¿Quién es tu Señor? Cuando la confianza la ponemos en otro lugar y no en Cristo, Él no es nuestro Señor. Mi Señor soy yo, mi ego. Y tengo que descubrir, sí, que Cristo es mi Señor. Yo le pido al Señor que a ustedes les pueda ayudar, ¿verdad? El saber descubrir a Jesucristo como el centro de su vida. Muchas gracias. Ahora los escucho, Padre, los escucho.
por lo que nos has compartido, porque nos das la oportunidad de ir revisando cada uno de los momentos de nuestra vida y entender que ninguno de nosotros estamos exentos, ni nuestros laicos ni los consagrados, de, de tener que renovar cada día nuestra confianza en el Señor, de tener que dejarle que nos sane, de tener que dejarle que nos levante, de tener que dejarle que nos libere. Y, y que tenemos que aprender a decirle al Señor, te necesito, tengo necesidad de ti. Y sobre todo entender, ¿no?, que como matrimonios tenemos que aprender a reconocer también esa necesidad que tenemos de tomarnos de la mano y de postrarnos delante del Señor. A veces es más fácil ante los problemas echarnos la culpa los unos a los otros, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. A veces es más fácil dejarnos de hablar y quedarnos callados y así nos pasamos días sin atendernos, sin cuidarnos, sin decirnos te quiero, sin darnos un beso. Y se nos olvida que muchas de estas cosas podríamos resolverlas si nos tomásemos de la mano y nos postráramos delante del Señor allí en nuestra recámara donde está vivo Jesucristo y decirle, te necesito, te necesitamos. Y bueno, yo creo que descubrir que el señorío de Cristo es dejarle empapar mi vida, dejarle empapar mi existencia y reconocer con humildad, con sencillez, que yo no sería nada, que yo no sería nada sin Él, sin su elección, sin su amor, sin su poder, sin su cercanía, ¿no? Entonces, pues qué rico, de verdad, qué rico poder, poder ir descubriendo cada una de estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, alguno de los matrimonios, si tenga alguna pregunta, algo que aportarnos, algo que comentarnos, yo creo que ha sido un tema con una riqueza maravillosa. Gracias, gracias de verdad, Padre José Luis. Bien, pues si no tenemos ya ninguna otra inquietud, pedimos al Padre José Luis Torres que nos dé la bendición para poder terminar nuestra jornada de hoy. Hay una cosa que yo sí de repente no comprendí ahorita, porque para mí la confianza es muy diferente que la fe, ¿sí? Pues yo tengo confianza en algo, pero una fe es algo que me acerca, que me entreteje con Cristo, con Dios, ¿sí? Entonces, como dice, es algo más profundo. Entonces aquí esta partecita sí me quedó un poquito como realmente, ¿por qué manejan esos dos términos, ¿no? O sea, si se manejan, no se pueden, para mi punto de vista, manejar iguales, o sea, con la misma concepción, ¿sí? Y entonces, la fe, como acabo de decir, es algo en el cual precisamente me encuentra más con Cristo, más con Dios, ¿sí? Entonces, esa fe es el que me lleva precisamente a ese encuentro directo. Y la confianza siento yo que no me lleva ahí. Entonces, por eso ese es mi duda, pues. Ese tema es el tema, de acuerdo al Kerigman, es el tema pasado de fe y conversión, en el que se habla de la confianza
y se habla de la fe. Nosotros tenemos, o por nuestro lenguaje, por nuestra cultura, el dirigir solamente la fe en un sentido religioso. Sí, solamente hablamos de fe en el sentido religioso, ¿verdad? Y no lo vivimos en nuestra experiencia cotidiana. Y la fe es igual a la confianza. Cuando yo confío en alguien, ¿verdad? Pongo toda mi fe, pongo mi centro de mi persona en la otra persona porque confío en ella, ¿verdad? Hay en los cursos de renovación, no recuerdo, tal Flores, donde pone un ejemplo, ¿verdad? De yo confío tanto en esta persona que me va a pasar al otro lado de la barranca en un mecate con con una carretilla, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo va a ser eso? Pues confío tanto en él, ¿verdad? Pongo toda mi confianza en él, porque yo tengo fe en él que lo va a hacer. ¿Sí? Y entonces es poner toda mi confianza en Dios, ¿sí? Es hablar de fe, es hablar de fe. Es todo un tema, ¿verdad?, que está en teología de la revelación, en el que se debe de hacer la clarificación entre fe y confiabilidad, ¿verdad? Que pues sí se tendría que desarrollar y ese es el riesgo cuando pues vamos tomando tema a tema, ¿verdad? Del querigma. Y entonces va a depender, por eso les decía mucho en la introducción, ¿verdad? De esta dialéctica que existe, ¿verdad? O sea, yo necesito la confianza cuando tengo desconfianza. Sí, y entonces que allí es donde yo estoy metiendo el aspecto de la fe, de necesito creer para tener fe. Porque si yo no creo en la persona, no confío en ella y no tengo fe, que es uno de los grandes problemas en el querigma cuando se da a los jóvenes, y los jóvenes que traen muchos problemas de credibilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer que ellos tengan realmente esta credibilidad? ¿Cómo hacer que no sea algo de la historia, que no sea algo solamente de leyenda, sino que sea algo realmente que se vive hoy, que Cristo está vivo, que Cristo está en medio de nosotros? ¿Sí? Y entonces allí es donde se necesita que nosotros seamos testigos de esa confianza, testigos de ese amor, ¿verdad? Mira, cuando yo me mandaron a estudiar y recuerdo mi primera misa, que la tuve que decir en otro idioma y que pues estaba consagrando, y en el momento que estaba consagrando en otro idioma y que estaba tratando ¿verdad? Sentí en mis manos el cuerpo de Cristo y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me sentí realmente indigno de estar haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces descubrí la grandeza de mi sacerdocio. Y entonces descubrí, ¿verdad?, cuánta confianza tenía que poner yo en mi Señor, ¿verdad? Que es lo que ahora me pasó con lo que les platicaba, ¿no? Y donde yo creo que muchas veces como sacerdotes nos toca reflexionarlo, ¿verdad? ¿Y dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Sí? Y entonces nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y si nosotros no tenemos esa confianza, si nosotros no tenemos esa fe,
pues no la podemos dar. No la podemos dar, ¿verdad? Y entonces, si yo no vivo realmente ese señorío del Señor, pues me encontraré también con esa dificultad. Gracias, Padre José Luis. Gracias. Muchas gracias. A veces también nos quedamos como con algunas categorías, ¿no? Pensamos que la confianza solo es en el plano humano y que la fe es solo en el ámbito divino, ¿no? Sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todas las personas con las que tenemos contacto, tenemos que empaparlas de esa presencia de Cristo, de esa presencia de Dios, de tal manera que podamos vivir verdaderamente ese poder encontrar la presencia de Dios en todos los ambientes donde nosotros tengamos que interactuar o tengamos que estar, ¿no? Entonces no podemos hacer una disociación, lo humano por un lado, lo divino por otro, no. Siempre todo lo que es el ser humano y todo lo que implica el ser humano, todo ello está empapado de Cristo, está empapado de la presencia de Dios, ¿no? Pues agradecemos al Padre José Luis y le pedimos, por favor, que nos dé la bendición. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Padre José Luis, Dios te bendiga. Gracias porque en medio de todo el trabajo que tienes y todas sus actividades, pues te has dado la oportunidad de compartir con nosotros y de verdad compartir un tema de una manera maravillosa, de verdad. Dios te bendiga. Muchas gracias. Les recuerdo que dentro de 8 días nos vemos para nuestro siguiente tema, el don del Espíritu. Estará con nosotros el señor obispo don Carlos Enrique Samaniego, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, para compartir con nosotros el penúltimo tema de nuestro querigma. Por lo tanto, pues bueno, con mucho amor a vivir durante toda esta semana, poniendo a Jesucristo en el centro de nuestra vida, sintiendo una verdadera necesidad de Dios, de su amor, de su presencia, y encontrarnos con el don del Espíritu, que no es otro sino el amor de Dios, el Espíritu Santo. Muchas gracias, un abrazo a todos, abundantes bendiciones y muy buenas noches.